para comenzar el tema de hoy, ¿verdad? Construyamos entonces, ¿verdad? Puentes en vez de murallas, ¿verdad? Eso es parte de los temas que se van a estar tocando este próximo sábado 15 de febrero, que los doctores van a estar allá con nosotros, aquí en Caguas, en la iglesia SDF House of Worship, donde pastorea nuestra amiga Kiara, y va a estar allí con nosotros esto es parte del tema. Usted conecte con nosotros. Mire, también usted va a poder hacer preguntas y creo que va a ser enriquecedor, porque a veces en el proceso de generar relaciones creemos que estamos construyendo puentes y, doctor, estamos construyendo muros. ¿Cómo es esto? Explíqueme. Pues mira, una de las cosas que necesitamos estar evaluando es que todas las relaciones humanas comienzan por algo base, que es lo que se llama la comunicación. Dentro de los matrimonios, dentro de las relaciones entre personas, la comunicación es bien importante. Pero entonces estamos viendo que en los últimos tiempos, ¿verdad? Lamentablemente por diferentes cosas que vamos a estar discutiendo allá, ¿verdad? Y que les invitamos a que todos se den cita ese 15 de febrero. Los esperamos todos para allá y vamos no solamente a dar, ¿verdad? Parte de estos temas, sino que también vamos a estar disponibles para contestar preguntas. Qué bien. ¿Verdad? Esperando al Señor, ¿verdad? Que nos dé todas las respuestas, ¿verdad? Posibles. Pero una de las cosas es que cuando nosotros empezamos a ver el tiempo ha pasado y tenemos tantas cosas, tanta información, y creo que este es el tiempo de mayor conflicto entre las personas. Hay mucho conflicto en los matrimonios. Estamos viendo que siguen los matrimonios, ¿verdad? Las estadísticas en Puerto Rico, de cada 10 matrimonios, 8 se divorcian. Ahí están las comunidades de fe envueltas también, lamentablemente. Y cuando tú vas verdaderamente a la base, ¿qué es lo que está pasando? Lo que tenemos es un problema de comunicación. Entonces, en vez de crear estos puentes de comunicación que requieren varias cositas, ¿verdad? Empezamos a crear murallas. ¿Cómo se crea una muralla? Pues mira, puede ser o de piedra o de ladrillos, pero va uno a uno. No se pone de cantazo. Va todo uno a uno. Y mira, puede ser que el primer ladrillo, la primera piedra que tú pongas, es la monotonía. ¿Verdad? Porque nosotros tenemos hábitos. La gente dice, hay que evitar los hábitos. No, los hábitos los tenemos. Nos levantamos, todos tuvimos un hábito antes de llegar aquí. La monotonía, que es cuando llevamos a esa relación donde nosotros de lunes a domingo 24/7 es bien predecible, no hay nada diferente. Entonces estamos en la cuestión de que no dialogamos, todo el tiempo es en el carro. Si es que van con los hijos, hoy en día es un silencio, todo el mundo en los dispositivos, nadie va, y no podemos decir que ni el que va guiando tampoco, no, el que va guiando también, porque espera así, tú los ves guiando y con el dispositivo, y tú dices, Dios mío, en ese nivel estamos, no conectamos con los hijos, no conectamos con el esposo, con la esposa. Entonces el primer ladrillo. El segundo ladrillo es que como no nos comunicamos, no sabemos qué es lo que está pasando. Entonces cada cual empieza a tomar decisiones, cada cual empieza a argumentar, cada cual empieza a tomar unas decisiones y dice, adiós, tú no me preguntaste, tú no me dijiste, adiós, tú te fuiste y no dijiste nada. Bueno, pues como tú nunca me preguntas y yo te digo y nunca estás atento o atenta, pues cogí las llaves y me fui. Así estamos viviendo. La otra cosa, que es lo más impresionante, que es triste decirlo, gente dentro de los mismos hogares enviándose mensajes de texto para comunicarse. Pues entonces, miren los ladrillos o esas piedras, cómo vamos poniendo, que llega un momento dado en que cuando tú no te das ni cuenta que tú has creado una muralla entre tu esposo y tu esposa, no los has creado, y ya entonces tú no te escuchas. Y no te escucha. Esa misma conducta la puede extrapolar para la comunicación con los familiares, la comunicación en el trabajo, como jefe o líder de la iglesia o de alguna institución. O sea, se extrapola también. No es tan solamente en casa, se puede extrapolar en muchas áreas de la vida de la persona, ¿verdad? Pues mira, Esteban, puede suceder, pero es interesante que con otras personas se da una dinámica que, ¿verdad? Dice un refrán, jardín de lo ajeno, oscuridad de la casa. Que entonces afuera hablo con todo el mundo, pero con los de la casa es todo. Entonces ahí es donde tú ves este tipo de personalidad que tú dices, pero ven acá, tú eres dos caras. Dentro de la casa tú no hablas con nadie, pero afuera sí. Lo que me ocupa de todo esto es, doctor, que entonces muchas de las decisiones dentro del hogar se pueden estar tomando de supongo que. Sí. Porque si no hay una comunicación, yo no tengo unos aspectos claros de un sentir,
no tengo unos aspectos claros de lo que le puede gustar, lo que no. Entonces, muchas de las decisiones me imagino que esto va a gustar. Es como suponer, es que yo pensé que, y tú no supones, es que yo asumí, es que tú tampoco asumes, tú preguntas, pero como no hay una comunicación y ya está esa muralla, entonces empieza a haber el conflicto. Ya en el primer conflicto, lo primero que tenemos entonces es ese conflicto donde yo te miro y, pero es que no hiciste esto, y ya empieza la confrontación. Ya tú empiezas ese pulseo, ¿no? Es que yo pensé, no, pero es que tú no preguntaste, bueno, es que tú nunca estás oyendo. Y entonces ahí es donde vemos donde estas dos personas, en vez de crear ese puente de comunicación, que eso es algo como todo, se creó el puente de comunicación, pero hay que darle mantenimiento. La gente piensa que eso es cuando nos casamos, ay, qué bien, y cuando el noviazgo, qué chulo, que nos comunicábamos 24/7 si nos dejaban. Pero entonces, ¿dónde está el mantenimiento? No se le da mantenimiento, entonces empieza ese conflicto. Después del conflicto lo que viene es esa personalización. Empieza, no, tú lo que quieres es hacerme daño, no, tú lo que quieres es echarme los 20 a mí o echarme la culpa a mí. No, esto es, olvídate, esto es lo que llaman gaslighting. Tú estás haciendo gaslighting conmigo. Y cuando tú vienes a decir, no, mejor preguntarse si verdaderamente la parte del conflicto es que los dos hemos dejado de comunicarnos, ya no nos sentamos a la mesa, ya no en el tiempo de que llegamos a la casa tenemos ese tiempo de un café para hablar cómo nos fue el día, ya no se pregunta inclusive, ¿te sientes bien? Muchas personas han pasado tanto tiempo, yo tengo una persona que estuve trabajando en estos días y era bien interesante, dice, con lágrimas en los ojos, este varón me dice, José, a mí nadie en mi casa me pregunta cómo me fue el día. Todo es queja. Yo tengo que dar. Alguien se ha preguntado por mí. Y el hombre empezó a llorar. Me dice, alguien se ha preguntado. Yo me siento bien. Me preguntan, no le preguntan. Entonces uno dice, ¿dónde está la comunicación perdida? Porque desde un principio nosotros seguíamos entonces caminando pensando que todo estaba bien y no le dimos mantenimiento al puente. Y entonces del puente salimos entonces a la muralla. Ese proceso de darle mantenimiento a ese puente, a esa comunicación, hay estrategia, hay formas, hay estilos que a lo mejor también, por ejemplo, puede ser que para una persona funcione de una forma y para otra persona esa misma forma no funcione, hay que usar otra, y en ese proceso tenemos que aprender. Es correcto. Mira, yo creo que un buen libro que hemos recomendado, que tiene bastantes años, pero es que su contenido es precioso, es el del pastor Gary Chapman, Los 5 lenguajes del amor. Es excelente ese libro. Ese libro él recoge, ¿verdad? Uno de los terapistas mejores en Estados Unidos ahora mismo, una persona mayor, pero con una vasta experiencia, donde él te recoge que todos tenemos unas diferentes formas de comunicarnos, pero hay 5 formas que él consiguió. Y él dice, una de ellas es la que nosotros más utilizamos. Puede ser que uno de ellos sea palabras de afirmación, ¿verdad? Pero el otro es afecto. Pues, y hay que ver cómo nosotros vamos a comunicarnos. Posiblemente yo tengo que decir, oye Esteban, gracias por tu opinión. Verdaderamente no había visto ese ángulo. Te lo agradezco un montón. Palabras de afirmación y tú te sientes bien. Pero tú conoces el de tu esposa posiblemente, es el de afecto. Y ahí a lo mejor tú te acercas, le das un abrazo. Mano, gracias por tomar en cuenta. Si yo lo que quiero es que estemos bien. Mire qué interesante. Ese puente de comunicación se dio cuando nosotros entendimos lo que era el tipo de lenguaje que nosotros utilizamos. Y lo más importante es ver que toda conversación en el conflicto, lo que nosotros no queremos es añadir al conflicto, porque también tenemos que ver cuánto es la intensidad que yo le doy al conflicto, si verdaderamente lo que queremos es resolver. Y cuando resolvemos ganamos. Claro, a veces estamos trabajando de espalda al resultado. Es correcto. ¿A qué me refiero? Que cuando tengo una comunicación con mi esposa, con los muchachos acá, equipo de trabajo, ese tipo de cosas, podría yo estar trabajando espalda a ese resultado de esa comunicación, y me va a llevar a hacer lo mismo y a tener los mismos resultados, a lo mejor negativos. O sea, cuán importante es que yo sepa cómo reaccionó mi esposa, qué fue lo que hizo después de eso. Lo mismo con el equipo de trabajo, lo mismo en la iglesia, lo mismo con todas las relaciones.
como que no nos importa. No me importa cómo reaccionó el doctor. Yo le dije lo que le dije y ya él lo sabe. Resultado, ¿cuáles fueron esos resultados? Como que trabajamos un poquito de espalda de eso, a eso. Claro, porque entonces lo que tú estás trabajando es desde el punto del yoísmo y el egocentrismo. Pues ya yo no tengo pelos en la lengua, ya yo dije lo que era. Allá que cada cual haré con los bueyes que tenga. Entonces tú te quedas como, pero ven acá, esa es la actitud para resolver un conflicto. Y yo creo que tenemos que ir frente al conflicto, decir, ¿cuál es la situación que tenemos? Mira, tenemos esta situación, vamos a resolverla. A veces lo que necesitamos es hacer un poco del silencio y escuchar primero, no responder enseguida, para que ese cerebro pueda entonces, ¿verdad? Y pidiéndole al Señor que nos aumente la sabiduría y Señor, guíanos a través del Espíritu Santo, muéstranos verdaderamente cuál es la mejor decisión. A veces queremos resolver todo enseguida y lamentablemente olvidamos lo que dice Santiago, ¿verdad? Que seamos prestos para escuchar, tardos para hablar, tardos para irarnos. Necesitamos dejar que ese cerebro tome ese momento de déjame ver cuál es la situación, qué alternativas ustedes han visto. Pues yo pienso esto, vamos a traer a la mesa las alternativas. ¿Y qué hacemos entonces con los mecanismos de defensa que tenemos basados en experiencias anteriores? Porque a lo mejor cuando vamos a la conversación yo tengo a lo mejor unas marcas de lo que pasó anteriormente cuando traté de decir, pues mira, yo verdaderamente he entendido que estoy construyendo muros. Debo comenzar a construir puentes, pero a lo mejor mi naturaleza humana me lleva a presentar mis armas para defenderme antes de. Quiere decir que el elemento escuchar y atender, tengo que imponerlo. Bueno, yo primero tendría que preguntarme, ante esas experiencias pasadas, ¿hubo aprendizaje? ¿Hubo un momento de análisis? Porque si yo me detuve después del conflicto y haberlo entendido todo, haber analizado inclusive cómo fueron en mi casa, cómo fue mi esposa o mi esposo, mis hijos, mis compañeros de trabajo, en la comunidad de fe, en la sociedad. Yo después de que se solucionó, ¿cómo yo reaccioné? ¿Cómo pude haberlo hecho mejor? Señor, quiero seguir mejorando. Acuérdense que este proceso de santificación es un proceso hasta que el Señor nos llame. O sea, es toda la vida. Pero tenemos que tener el espacio de decir, ¿qué aprendí de esto? Para que entonces la próxima yo no reaccionar posiblemente en cómo reaccioné o reaccionar de la forma en que lo hice porque vi que era bueno y surgió efectividad y fuimos directos. No le dimos la espalda a la solución. ¿Cuáles pueden ser esos síntomas o esas alarmas que debo de analizarme para pensar que no estoy construyendo puente? ¿Cuáles serían esas situaciones, síntomas que yo debo de evaluar? Mira, yo creo que Pastor Jerry lo trajo muy bien. Primero, ¿qué fue lo que me pasó? Mi naturaleza, ¿verdad? Y voy a ponerlo entre comillas. Mi naturaleza es así. Bueno, nosotros tenemos un proceso de educación, ¿verdad? Y tenemos un lugar de origen. ¿Cómo fue en nuestra casa? ¿Cómo se solucionaban los problemas en la casa? Porque así es como yo aprendí al principio. Si era, vamos a sentarnos, todo el mundo se escucha, pues mira, posiblemente tú vas a poderlo hacer mejor. Pero si era un lugar donde a lo mejor no se hablaba, a lo mejor cada cual surgía el conflicto y todo el mundo se quedaba callado y todo el mundo pasó un nicho y no se solucionaba. O a gritería limpia, a golpetazo limpio, tirando cosas, hablando palabras soeces, siendo impulsivo. Tenemos que analizar primero cómo nosotros aprendimos a resolver problemas. Lo segundo, he aprendido a mejorar en mi caminar. Tengo mentores que me han ayudado a mejorar. Tengo yo esa facilidad y esa bendición de tener a alguien con quien sentarme. Oye, Esteban, quería decirte algo, mano, aprovechar este café, ¿verdad? Es que tuve una situación y que te quiero que me digas, ¿verdad? Como amigo, ¿qué tú piensas? ¿Reaccioné bien o pude haber reaccionado de otra forma? Y entonces ahí es donde uno dice, wow, tengo la facilidad de no tengo problema con que me corrijan. Nosotros tenemos que ver también nosotros cómo nosotros hemos resuelto en los diferentes escenarios pasados, como bien trajiste, Jerry. Cómo yo suelo ser. Yo tengo que tener mucho cuidado con eso de no tengo pelos en la lengua. Yo oigo eso. Bueno, es que yo no tengo pelos en la lengua. Y yo digo las cosas como son. Y la dejo caer y tú te quedas como, wow. Una de las alertas que tengo que evaluar si he ido quemando relaciones y dejando relaciones atrás buenas
o aún no tan buenas, simplemente que no he sabido resolver y mantener la situación en paz. Y es una de las banderas que debo de tener. Sí, eso es lo que llamamos no quemes barco, no quemes barco, no quemes esas personas que te van a ayudar. Entonces lo que hacemos es que empezamos a dejar atrás las buenas relaciones por posiblemente un conflicto. Oye, y aún en los mejores amigos, vamos a tener conflictos. Yo he tenido conflictos con mis mejores amigos de años, tenemos más de 30, 32 años de amistad. Hemos tenido conflictos, pero nos hemos sentado a resolverlos. Y conflictos chéveres, que nos hemos tenido que sentar. ¿Y por qué lo hacemos? Porque valoramos la relación, valoramos los años, amamos, porque nos amamos, ¿verdad? Y yo digo, no, yo tenemos conflicto y tenemos que resolverlo. Con mi esposa yo he tenido conflicto, que a veces la gente piensa, ay, ellos no tendrán conflicto. No, tenemos conflicto, pero tenemos que resolverlo. Pero doctor, debo decir, hay gente que podría decir, yo no amo mucho a los compañeros de trabajo. Bueno, es que fíjate. Yo no tengo que quedar bien con este compañero de trabajo o con esta persona, o puede ser que pase en la iglesia también. Bueno, yo espero que no, pero pasa. Yo no tengo que quedar porque yo no vivo con Jerry. Jerry se vaya para allá para Juanadía. Él está allá. No, mira, yo creo que una de las cosas es que en los ambientes de trabajo tenemos eso, compañeros de trabajo. ¿Pueden surgir amistades? Claro que sí. Con el tiempo pueden surgir amistades. Pero en el área laboral, por ejemplo, necesitamos entender que tenemos lo que se llaman compañeros de trabajo. Lo que pasa es que a veces se trazan, hay unas líneas que hay que trazar y lo que hacemos es que las pasamos o permitimos que otros las pasen, ¿verdad? Yo tengo un compañero de trabajo y podemos estar muchos años, pero ese tiempo de compañeros de trabajo no es para que entonces tú pases la raya a ponerme sobrenombre, a hacer comentarios fuera del lugar, o a tomarte el atrevimiento o pensar de que tienes el atrevimiento de decirme lo que tú quieras en un tema que yo no te he pedido ningún tipo de opinión. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Yo creo que también esos ambientes de trabajo, yo te diría, ¿verdad? Y me voy a atrever a decir que a veces los ambientes de trabajo deberían de dar más talleres sobre la comunicación y los ambientes de saludables en el lugar laboral, porque a veces pasamos una raya y ahí es donde más conflictos hay, ¿verdad? Estamos hablando donde puedes tener hasta gente que dice que son seguidores de Cristo, pero son los primeros que te hacen la vida de cuadro. Y tú dices, pero es que eso no va conforme a la palabra de Dios de lo que es un seguidor de Cristo. O no logran resolver conflictos. Claro. Que como usted dice, o sea, todo, no vamos hasta, ni los gemelos están de acuerdo en todo, ¿no? Sí. Pero no logran consenso, no logran seguir siendo hermanos en Cristo o compañeros de trabajo. En un ambiente saludable, porque esa comunicación falta, porque no sé cómo solucionar estos problemas por comunicación, por mis actitudes, mi forma de ser. Hay múltiples cosas. Yo te voy a añadir algo ahí. Ajá. Que la gente no lo ve tampoco. Cuando tú no corriges conflictos, cuando tú no vas trabajando en el área de trabajo, tu casa, tu relación, en la iglesia, todo esto, y vas en esa espiral de todo el tiempo, ya desde antemano tú estás predispuesto, llegaste al trabajo, Dios mío, un lunes, tienen que volver con esta gente, tienen que otro viernes más en la iglesia y tienen que ver a esta gente, y cuando tú bien empiezas a ver todo eso, llega un momento dado en que la hormona de lo que se llama el estrés, que es el cortisol, pues nosotros cuando tenemos el conflicto, el cortisol aumenta un poco para resolver. Este es el estrés, tenemos que hacer esto, pues vamos a resolver, y después entonces lo que se llama el sistema parasimpático vuelve y baja y nivela esos órganos que se alteraron. Pero cuando no lo hacemos y seguimos de esa forma, una de las cosas es que ese cortisol sigue aumentando y se sigue segregando esa hormona del estrés, que llega un momento dado en el que tú te intoxicas de cortisol. Esa es la persona que todo el tiempo ya tú ves con la cara, para darte las señales que hablaste ahorita, otras de las señales. Esa cara con el ceño fruncido, esa cara, como yo digo, de trochocado todos los días, cuando estamos de mal humor. Mira, buenos días. Y tú dices, y ni siquiera pasa, entra, se siente, y tú dices, bueno, buenos días, yo no dormí contigo, tú sabes, hello. Y, sí, porque aún con el que duerme contigo, tú le tienes que decir buenos días, caramba. Entonces, cuando tú ves toda esa cosa, ese malestar en un conflicto, enseguida se ponen las almas arriba,
porque entonces piensa que tú les quieres atacar y hacer daño, ¿verdad? Esa cuestión de evitar. No, yo evito problemas. A mí, yo oigo mucho eso en muchos varones. Bueno, lo que pasa es que a mí no me gustan los problemas. Pues tienes un problema. Ya tienes un problema en no querer problemas, porque cuando hay problemas tú no los puedes evitar, tú los confrontas para resolverlos. El que huye de los problemas, eso es como si fuera un espectro que te sigue toda la vida hasta que los resuelvas. Entonces, yo tengo varones que dicen, no, es que yo no me gustan los problemas. Pues como varón seguidor de Cristo tienes un problema ya. Tienes que empezarlo a trabajar porque tenemos que confrontar y para eso es que estamos.